Bueno, Chema. ¿Consideras, Óscar, que la decisión de Pedro Sánchez de continuar es la correcta? Sí va a hacer los cambios que promete, sin duda. Mm. Yo creo que si al final nos quedamos solo en una especie de petición conjunta para que nos portemos mejor en el aula, en este caso con nuestros diputados, pues para este viaje no hacían falta estas alforjas. Algunos venimos intentando defender nuestras posiciones, probablemente con vehemencia en algunos casos, pero sin recurrir al insulto de manera continuada, pese a que la respuesta que se nos dé sea otra. Yo creo que de lo que ha sucedido estos días, a mí hay tres cosas que me importan. Una es que habla de regeneración democrática, y eso es tanto como reconocer que hay algo que está dañado y por tanto hay que regenerarlo. Yo creo que para superar cualquier enfermedad lo primero que hay que hacer es reconocer que uno la tiene, saber ponerle nombre y a partir de ahí poner los remedios. Y yo creo que hay muchas cosas que hacer, que tienen que ver con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tiene que ver con la ley Mordaza, que tiene que ver con romper con las ataduras que vienen impuestas desde hace tiempo, porque hay una segunda expresión que es la del cambio de ciclo, que también utiliza, y yo creo que también eso es importante. Es decir, aquí estamos todavía viviendo bajo el atado y bien atado, que ya desde hace varias décadas pues se puso encima de la mesa para eso que llaman la modélica transición, y yo creo que ahí hay que plantearse iniciativas de calado, porque yo creo que no es una reflexión propia o solamente mía. Es decir, yo creo que muchos entendemos que hay una parte del Estado español que entiende que el Estado es suyo, que los demás están o estamos de prestado, y que en cualquier caso, cualquier momento o lapso en el que pierden el poder, es eso, un pequeño intervalo, un pequeño intermedio que tiene que ser subsanado casi con carácter inmediato, y que para eso vale todo. Y en ese vale todo está el lawfare que llaman ahora, antes y desde hace mucho tiempo aquí lo hemos llamado montajes político-judiciales o policiales. Y el tercer elemento, que a mí me parece también muy reseñable, es lo del punto y aparte. Vamos a ver en qué se queda. Nosotros ya lo hemos dicho. Si quiere avanzar en la regeneración democrática, si quiere poner una agenda democratizadora que blinde los derechos y que amplíe las libertades, puede contar con nuestra participación. Si lo que plantea es una mera cuestión cosmética, pues será una de esas cosas exóticas que a veces produce la política española, que por fortuna yo creo que en la política vasca no se dan tanto, y que no tendrá ningún efecto práctico. Así que nosotros disposición a trabajar y a profundizar en democracia, todo el mundo, pero queremos ver hechos y no solo palabras. Diferenciaba anoche en esa entrevista en Televisión Española Pedro Sánchez, Óscar, la libertad de expresión frente a la libertad de difamación. ¿Debe explorar el gobierno español con socios como EH Bildu medidas concretas más allá de esa operación cosmética que dices o de esa declaración de intenciones, explorar medidas para luchar contra la desinformación y la difusión de bulos que no se quedan ahí simplemente en la esfera digital, sino que pasan después al debate público? Claro, sin duda, yo creo que debe hacerlo, si no será simplemente un grito un grito al cielo, una expresión pues seguramente muy humana y muy emocional del dolor sentido, pero quedará ahí. Y lo que hace falta es poner cauces y medios para que eso no sea una práctica habitual, para que recurrir al insulto, a la mentira, a la descalificación, porque uno esté en desacuerdo con las ideas, no sea la forma de hacer política. Yo asumo que vivo en un país plural y estoy hablando de Euskal Herria, y asumo que voy a defender en el Estado español una realidad de un país plural aún más plural, y lo asumo, y eso me hará estar en minoría en muchas ocasiones, pero no creo que podamos utilizar cualquier herramienta para desgastar al adversario político, porque nos salimos de los marcos de una sociedad democrática. Y creo que hay otro elemento ahí que también cabe. Es decir, como he dicho, si no queremos que esto quede en un grito al aire para que lo oiga todo el mundo, hay que hacer cosas. Y esas cosas que hay que hacer no significa tampoco tener que innovar ni levantar nuevas leyes que alguien puede entender como autoritarias o restrictivas o castradoras de una hipotética libertad de expresión. Es que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo creo que número 3, y lo señalaban ayer en un medio de comunicación, ya dice con claridad que la arquitectura jurídica puede servir para impedir ese tipo de prácticas que yo creo que, más que fortalecer la democracia, la envilecen y hacen que la democracia pierda afecto y pierda respeto de la ciudadanía, y eso es lo que posibilita luego que se abran paso alternativas a la democracia de carácter autoritario para poner orden allí donde solo reina el caos y el desorden. La última, Óscar. Asegura Sánchez que no ha habido por su parte en este periodo de reflexión que mismo se ha dado ni teatro ni estrategia política. ¿Tú te has creído a ese Pedro Sánchez, digamos, más humano?
Bueno, yo creo que hay dos elementos. Bueno, yo creo primero digamos el impacto emocional o digamos, el desborde emocional más que el impacto, el desborde emocional que él pudo tener el miércoles cuando elabora la carta. Yo claro que me lo puedo creer. Es decir, yo creo que en política no hay robots, hay personas con mayor o menor nivel de acierto. Y todo el mundo puede tener una quiebra en su estado emocional, más ahora que tanto hablamos de la salud mental y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que no hay que ser insensible a esa posibilidad y por tanto hay toda la empatía. A partir de ahí y en estos 5 días, bueno, pues yo creo que lo iremos viendo. En la medida que haya hechos, veremos que hay una voluntad sincera de acabar con eso que puede generar dolor en muchas realidades, y si simplemente se queda en una táctica de recuperación de espacio político, bien porque hay citas electorales a la vista o bien porque quiere reforzar posiciones para otras hipotéticas elecciones a la vista, pues habrá quedado en la táctica. Pero bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo ese camino y ese recorrido, ¿no? Que yo creo que es lo que no me toca tanto aventurar ahí. Sí que creo que hay una cosa, yo creo que muchas veces a Sánchez, y creo que lo comentaba una tertulia Onda Vasca, sí. Creo que muchas veces a Sánchez tenemos la tentación de sojuzgarlo o de analizarlo bajo la óptica de lo que ha sido la clásica en términos de jugador de ajedrez. De un jugador de ajedrez que cuando hace un movimiento prevé cuál va a ser la respuesta del adversario en un terreno de juego muy delimitado y con unas fichas muy concretas. Yo creo que la política y el ajedrez han estado íntimamente ligados, por lo menos ahora a entenderlos. Yo creo que Pedro, seguramente por su pasado deportista, tiene más que ver con un jugador de baloncesto. Y yo creo que lo que quiere y lo que él entiende es que lo importante es retener la pelota, porque cuando tú tienes la pelota tienes el control, y si tienes el control de la pelota no te pueden hacer canasta, y a partir de ahí tú puedes decidir cuando lanzas la pelota para obtener esa canasta en ese tiro fácil. Yo creo que juega a eso, es más cortoplacista, y eso hace que tengamos que reinterpretar e interpretar muchas de las decisiones que toma en función de qué táctica o cuál está empleando. Óscar Matute, eskerrik asko. Sube ahí.